Saben, me los van a contar a mí. ¿Cómo es la disposición de los músculos del grupo posterior? De lateral a medial. ¿Cuál es el más lateral? El braquial, Braquio radial, correcto. Y este es el del canal del pulso, con este flexor radial del carpo, ¿no? Lo que aquí, mira, por ejemplo, exacto. Aquí se inserta el braquio radial. Y como este es el flexor radial del carpo, ahí se forma el canal del pulso. Y ahí iría la arteria que mira eso, esto es lo que está diciendo Luz Marina. Esa es La arteria arteria radial. Y luego siguen los dos extensores radiales del los dos extensores radiales del carpo, ¿cierto? Uno más largo que viene del borde lateral del húmero y ya el otro más cortico porque viene ya del epicóndilo lateral. Aquí hay una serie de músculos epicondilios laterales, los de la epicondilitis lateral o cúbito D. Hay dos, el golfista y el tenista. Esta es la del golfista, que es por extensiones sucesivas de la muñeca. Entonces, el del epicóndilo lateral es el extensor radial breve, este que es un poco más profundo, y el del borde lateral del húmero es el extensor radial longo, y aquí se ven los tendones. El extensor longo va al segundo metacarpiano y el breve al tercero. Y está luego en toda la mitad del antebrazo el músculo que nos va a extender los 4 dedos mediales. Tiene inserción en cada falange, pero la acción básica de él es extender esta, la extensión de la falange proximal y el extensor de los dedos. Y el más medial, el extensor ulnar del carpo que va aquí al quinto metacarpiano. Entonces, si se dan cuenta, uno de los músculos que tienen el antebrazo llegan hasta la mano, son extrínsecos de la mano y los tenemos básicamente para dos cosas. Si están en la parte anterior, flexionar mano y dedos, pero se llaman así. ¿Cómo se llaman los que flexionan la mano? Flexores del carpo. ¿Cómo llaman los que flexionan los dedos? Flexores de los dedos, dependiendo del plano en que estén o la ubicación. Y los de acá entonces son extensores mismo, de la mano de los dedos. Por eso en los extremos, en los bordes, están los que extienden la mano. Dos extensores radiales y un extensor ulnar. Con ellos hacemos esto. Y los demás son para extender los dedos. Por eso aquí entonces vimos el extensor de los dedos con estos 4 tendones. Aquí faltó uno que no lo vi. El dedo mínimo, ¿cierto? Tiene un extensor propio, además de un extensor que es común a todos, tiene un extensor propio. Y lo arrancaron, otro de los que arrancaron. Él se ubica aquí medial al extensor de los dedos. Esos son los del plano superficial y queda faltando uno cortico acá, que es como una prolongación del tríceps braquial y con el tríceps extendemos antebrazo, ¿cierto? Entonces este se llama anconio y es como la continuación del tríceps y obviamente solamente extiende antebrazo, está acá arriba. ¿Lo vieron? Y luego tenemos en el plano profundo, ¿cuáles eran? El que está enrollado acá arriba sobre el radio. Este, que es con el que hacemos la rotación lateral del antebrazo. Y rotar lateralmente el antebrazo es supinación y se llama supinador.
Luego tenemos para extender el pulgar y abducirlo. Se llaman así. Estos dos que están rodeando el borde lateral del antebrazo. Eso es muy fácil. ¿Saben cómo es la abducción del pulgar? Porque así es. El pulgar no está en el mismo plano en que están los otros 4 dedos, él está perpendicular a ellos. Entonces, en el plano sagital, llevar el pulgar adelante significa alejarlo de la palma de la mano, y alejar es abducción. Esto es abducción, llevar el pulgar hacia atrás es aducción, esto es aducción. Y en el plano frontal, flexión, lo desplazo medialmente, y extensión. Flexión y extensión. Combino abducción, flexión y rotación medial. Pero miren que la articulación es esta, no es esta, es acá. La carpo metacarpiana del pulgar, que se está moviendo es el metacarpiano, no son las falanges. Entonces esta carpo metacarpiana del pulgar es la que me permite hacer, combinando todo, abducción, flexión y rotación medial. Y ahí hice esto que me permite enfrentar el pulgar a los demás dedos. Oposición. Ese es el movimiento que hacemos con esta articulación del trapecio. Acuérdense, el trapecio con la... Viene la silla de montar. Acá, el trapecio con la base del primer metacarpiano. Es aquí, donde se realiza ese movimiento. Entonces aquí tenemos un abductor, y como está en el antebrazo, es un abductor longo, y miren dónde se inserta, en la base del primer metacarpiano. Hay una patología, como estos tendones tienen unas envolturas sinoviales que se llaman vainas sinoviales. Hay una tenosinovitis muy incapacitante, que es la tenosinovitis de De Carmine, que es la tenosinovitis precisamente de este abductor longo del pulgar. La persona pierde prácticamente la posibilidad de oponer el pulgar. Sí. Entonces, abductor longo del pulgar, se tiene 2 tendones porque él tiene 2 inserciones, en el metacarpiano y en el trapecio. Y este que está cortado, que está paralelo al otro, como llega a insertarse en la falange proximal, ¿sí ven? Del pulgar, es el extensor de esa falange, es el extensor breve. Uno lo ve perfectamente cuando hace esto. ¿Cómo se llama esta depresión? La tabaquera anatómica. Miren que aquí se ve en la base del metacarpiano el abductor longo, y siguiendo a la falange proximal el extensor breve, y el que forma el límite medial de la tabaquera es muy fácil de reconocer porque tiene este tendón tan oblicuo. Es el de la falange distal, es el extensor longo del pulgar. Y entre los dos, de este lado, abductor y extensor breve y extensor longo, forma la tabaquera anatómica. Y aquí es donde se palpa arriba. Este que uno palpa aquí es el proceso estiloideo del radio. En el piso está el trapecio y el escafoideo y trapecio, y por el piso cruza la arteria que vimos en el canal del pulso. ¿Verdad? Esta arteria es la misma radial del canal del pulso que cruza la tabaquera anatómica, y aquí va a penetrar a la mano a través de este músculo que ahora miramos, que es un interóseo dorsal. Y el otro músculo de este plano profundo es el que tiene el índice adicional al extensor de los dedos. El índice tiene otro extensor y se llama, pues como lo dice su nombre, ¿no? Extensor del índice. Es igual.
Aquí están seccionados los dos tendones. Uno es del extensor de los dedos y el otro es del extensor del índice. Y como este también tiene su extensor adicional, entonces por eso podemos hacer así. La acción de señalar los cuernos con estos dos extensores propios de estos dedos. Si estos tienen, además de un extensor común, que es el de los 4 tendones, que es con el que extendemos la falange proximal, estos tienen adicionales y se llaman según el dedo, extensor del dedo mínimo y extensor del índice. Ahí ya están todos. ¿Esto cómo se llama? Esta brazalete retináculo de los extensores. Y él emite unos cercos así que se insertan en los huesos del antebrazo. Son 6 túneles. Para los cirujanos es muy importante conocer estos túneles porque cuando se corta un tendón, inmediatamente la masa muscular retrae el tendón y se lo lleva por acá. Entonces tienen que ir a buscarlo, meterlo en lo posible el túnel que le corresponde para poderlo volver acá. ¿Qué hacen los retináculos en esta disposición que tienen con los huesos formando túneles? Los mantienen así, exacto. Si no estuvieran los retináculos, cuando el músculo se contrae, el tendón se levanta. Entonces, como la cuerda de arco, se levantaría. Cuando tenemos los túneles que forman los huesos con los retináculos, el tendón se desliza. Es más eficiente la acción. Entonces son seis túneles que deben reconocer. En la cara lateral del radio, que va hasta aquí uno se palpa una saliente, esta bolita, se llama tubérculo dorsal del radio. Y así está toda la cara lateral del radio, de la extremidad inferior del radio. Ahí se forman 2 túneles, uno adelante y otro atrás. Por el primer túnel entonces pasan estos 2, abductor longo y extensor breve del pulgar. Y por el segundo túnel pasan los 2 extensores radiales del carpo, el extensor radial longo y el extensor radial breve. El cuarto túnel es ya en la cara posterior del radio. Ahí hay un surco oblicuo pequeñito, muy estrecho. Ese surco es para este tendón del extensor longo del pulgar. Es el tercer túnel. En la misma cara posterior del radio hay un túnel ancho. Por delante, es decir, más profundo, pasa el extensor del índice, estos 2. Y atrás el extensor de los dedos. O sea que aquí va, en el cuarto túnel va el extensor de los dedos más atrás, y más profundo va adelante el extensor del índice. El quinto túnel se forma justo en la articulación radioulnar. Y por ahí pasa el tendón del extensor del dedo mínimo. Como está perdido. Acá sí está. Este es el extensor del dedo mínimo. Este es el extensor de los dedos. Este es el de los 4 tendones. Pero este es el adicional para el dedo mínimo, este de aquí. Entonces, este pasa por el quinto túnel, justo en la articulación entre radio y ulna. Y en el surco que queda entre el proceso estiloideo, no sé si le enseñaron, sí, palpar, proceso estiloideo y la cabeza de la ulna, ¿cierto? Aquí hay un surquito. Por ese surco se forma el último túnel, el sexto túnel, y ese es para el extensor ulnar del carpo.
tienen que aprenderse esos túneles y el orden en que se ubican esos tendones. Y tienen que tener muy claro cómo se hace la inserción de este tendón del extensor de los dedos en cada falange. Entonces miren que cuando llega el tendón a esta articulación, ¿cómo se llama esta articulación? Metacarpofalángica, se trifurca. Las dos cintillas laterales abrazan los nudillos que son. Estos nudillos que son. No, las bases están acá. El cuerpo y la cabeza. Los nudillos son las cabezas de los metacarpianos. Entonces, las dos cinticas laterales rodean la cabeza del metacarpiano y la cinta mediana se inserta aquí en la base de la falange proximal.